allí la importancia. Claro, va a parecer un reto bastante complicado porque decimos, bueno, si es que en mi país mi sistema jurídico no me permite realizar un control de constitucionalidad, un control difuso de constitucionalidad, entonces, ¿por qué voy a poder realizar un control difuso de convencionalidad? Allí está el gran dilema por el que estamos atravesando, sobre todo en países como en el Ecuador. La respuesta a esto, bueno, con esto también voy avanzando para ver si es que hay preguntas y cederles la palabra también. La respuesta en el caso ecuatoriano viene dado a partir de una reciente o relativamente reciente sentencia que se dio el año pasado. Ustedes quizás la conocen, es sobre el famoso matrimonio igualitario. ¿De qué se trata este matrimonio igualitario? Bueno, antes de referirme a esta sentencia, quería decir, me faltaba completar una parte y decirles que la solución que nuestro país le da a este hecho de que un juez eventualmente pueda encontrarse frente a normas que son contrarias a la Constitución, pero no las puede declarar inconstitucionales, la solución viene dada por el artículo 428 de la Constitución, que le dice a los jueces que cuando ellos tienen duda sobre la constitucionalidad de una norma, tienen que suspender la tramitación del proceso y remitir en consulta a la Corte Constitucional, porque es el órgano de control concentrado de constitucionalidad. Y entonces, solo la Corte se podrá pronunciar respecto de ese tema y finalmente, pues, se sabrá si es que eso no es aplicable esa norma en el caso concreto. Sin embargo, lo que decía todavía es que se genera dudas a partir, sobre todo, del control difuso de convencionalidad, ¿sí? Se entiende que si es que no tengo control difuso de constitucionalidad, pues no puedo aplicar una norma que es contraria a la Constitución. Pero si es que sí tengo control difuso de convencionalidad, entonces puedo no aplicar esa norma cuando es contraria a los derechos humanos previstos en la Convención, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, o en general en otros instrumentos internacionales de derechos humanos que sean susceptibles de protección por parte de la Corte Interamericana. Ahí está el dilema. Y decía entonces la salida a este problema, en el caso ecuatoriano, por una aproximación a la salida todavía, porque no se ha entendido esto del todo, es este famoso caso del matrimonio igualitario, que trata de lo siguiente. Dos personas, dos hombres, pues acuden al registro civil, ¿no? Y dicen que quieren contraer matrimonio. La Constitución ecuatoriana establece en el artículo 67 que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, literalmente dice que el matrimonio solo es entre hombre y mujer. A su vez, el Código Civil y la ley del registro civil establecía algo semejante. El matrimonio solamente
se contrae entre un hombre y una mujer. Entonces, a pesar de todas estas disposiciones, van estas dos personas, ¿no? Van estos dos señores al registro civil y piden que los casen, ¿no? Piden contraer un matrimonio. El registro civil se niega, les dice, vean señores, no tenemos nosotros la posibilidad de registrar su matrimonio porque simplemente nuestra norma, la ley de registro civil, no lo permite. No tenemos nada previsto en ese sentido. Entonces, vean, quizás es que usted viene con una mujer, ¿no? Entonces le podamos casar. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Van a la justicia, van al sistema de administración de justicia, proponen una acción de protección, cae la acción de protección en un juzgado de tránsito, el juzgado de tránsito dice, vean, no es posible tutelar sus derechos porque simplemente ustedes esperan contraer un matrimonio que no está permitido por la Constitución ni por la ley. Entonces, negada la acción de protección. Ellos apelan esa acción de protección, apelan esa decisión y en segunda instancia los jueces hacen esto que les comentaba del artículo 428 de la Constitución. Dicen, parece que estas normas del registro de la ley, del Código Civil y de la ley del registro civil son contrarias a la Constitución, son contrarias a la igualdad formal y material, son contrarias al libre desarrollo de la personalidad, son contrarias al derecho a tener una familia. Así que como tenemos dudas de esta constitucionalidad, de la constitucionalidad de estas normas, vamos a preguntarle, vamos a suspender el proceso y remitirle en consulta a la Corte Constitucional del Ecuador para que nos diga si es que son o no contrarias, y también a la opinión consultiva 24/7, ¿sí? Opinión consultiva de la Corte Interamericana, opinión consultiva, dicho sea de paso, formulada por Costa Rica. Entonces suspenden el proceso y envían a la Corte Constitucional. A su vez, la Corte Constitucional, cuando conoce el proceso, invita a la audiencia pública, en general a la ciudadanía, a cualquier persona que tenga interés, a presentar el famoso amicus curiae, en virtud del cual la gente pueda aportar con sus argumentos y saber si es que la Corte tiene o no que darle la razón a esta consulta de norma y saber si es que va o no va a haber matrimonio igualitario en el Ecuador. Imagínense ustedes la conmoción social, el caos que causaba esto. Habían marchas de grupos conservadores, de grupos religiosos, habían marchas de los grupos LGBTI, por otro lado. Entonces fue un tiempo de bastante agitación, digamos, específicamente en el debate relacionado con este tema. Y bueno, pues en ese contexto, la Corte Constitucional determinó, mucha gente, por el lado del sector jurídico, se decía que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana solamente son vinculantes para aquellos países o para aquellos estados que formulan la consulta. En ese caso, pues de la opinión consultiva 24/7 solamente era vinculante para Costa Rica, entre otras cosas. Y claro, allí la mayor dificultad es que teníamos, o todavía de hecho tenemos, una norma constitucional que le dice que el matrimonio es solo entre hombre y una mujer. Fíjense, estamos hablando de una norma constitucional.
Ok. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional primero dijo que la opinión consultiva 24/7, si bien fue formulada por Costa Rica, el proceso que se lleva a cabo en toda opinión consultiva está dado de tal forma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos envía la consulta a todos los estados y a los ONGs, a los interesados, ¿verdad?, para que se pronuncien, para que ellos envíen sus argumentos. Es decir, es una opinión que tiene una suerte de un proceso democrático bastante amplio. Y de hecho, cuando la Corte adopta la decisión de la opinión consultiva, la difunde a través de una suerte de sentencia interpretativa, la difunde a todos los estados. A partir de lo cual, entonces, la Corte Constitucional Ecuatoriana estimó que, por esas razones, la opinión consultiva sí tiene un carácter vinculante. Yo diría que más que por esas razones, lo que ha dicho la propia Corte Interamericana en el ámbito de su función jurisdiccional es que sus decisiones y sus interpretaciones son vinculantes. De esa forma quedó resuelta la duda de si era o no aplicable la opinión consultiva 24/7, que prácticamente establece la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Luego, sobre el argumento de que la Constitución establecía en el artículo 67 que el matrimonio era la unión solamente entre un hombre y una mujer, era una disposición, según la Corte Constitucional, que de ninguna forma afectaba los derechos de las otras personas de un mismo sexo a contraer matrimonio. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la Constitución establece una serie de disposiciones, específicamente en el artículo 11, en el artículo 417, en el artículo 426, en fin, en algunas disposiciones la Constitución dice que las autoridades públicas están llamadas a respetar la Constitución y a aplicarla de manera prioritaria y también a priorizar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y esa palabra, instrumentos internacionales de derechos humanos, implica también a las opiniones consultivas. De tal forma que a partir del principio pro homine, ¿no?, en favor del ser humano, lo que era más favorable a estas personas que querían contraer matrimonio era la posibilidad de que efectivamente lo puedan contraer. ¿Sí? Lo menos favorable era dejar la Constitución como está literalmente. ¿Sí? Lo más favorable era hacer una interpretación pro homine y dar la posibilidad de que contraigan matrimonio, sin que eso implique que el artículo 67 de la Constitución sea contrario a la Convención Americana, sin que eso implique una reforma al artículo 67 de la Constitución. Claro, esto ha dado, ya se imaginarán ustedes, lugar a discusiones muy profundas sobre las que no me voy a meter ahora mismo. Pero pues ahí se los dejo planteado